Si bien nuestro controller funciona muy bien, cada acción realiza su proceso de forma correcta, actualmente la forma en la que estamos interactuando con la capa de acceso a datos o con el contexto no es la mejor, porque directamente en el controlador estamos accediendo al contexto. Esto no es óptimo porque idealmente deberíamos tener una capa intermedia entre el controlador y la capa de acceso a datos. Aquí voy a introducir esta arquitectura de tres capas, que es muy simple. Hay diferentes tipos de patrones de diseño y diferentes tipos de arquitecturas, pero como mínimo debería haber entre nuestro controller y la capa de acceso a datos o nuestro contexto de Entity Framework Core, debería haber una capa intermedia, una capa de servicios. Y sería esa capa la que tendría esta especie de comunicación directa con el contexto. Y por lo tanto, el controller tendría acceso solamente a la capa de servicios. De esta forma, con esta arquitectura simple, cada capa tiene sus responsabilidades bien definidas. Bien, así que ahora vamos a crear esa capa de servicios y lo que voy a hacer es que en mi aplicación voy a crear otra carpeta en la raíz de la aplicación. Esta se va a llamar Services y dentro de Service voy a crear una clase nueva. Este va a ser el servicio para el controlador client, así que voy a poner el nombre de esta clase, va a ser clientservice.cs. Pongo su espacio de nombres, que va a ser mi proyecto BankAPI.services y defino a la clase public class client service. Y como este servicio es el que va a interactuar con el contexto que está en la carpeta data y también con los modelos de la base de datos, aquí tengo que incluir los espacios de nombres de esas clases. Entonces voy a poner aquí bankapi.data y también bankapi.data .bankmodels. Y así como tengo actualmente en el controlador, vámonos acá arriba, tengo que hacer esto. Tengo que definir una variable tipo bankContext como variable de la clase y tengo que asignarla a un parámetro del controlador. Esto es posible por dependency injection. Entonces hago eso mismo, aquí voy a poner, copio esta variable, defino aquí un constructor, client service, voy a poner bank context y aquí mi variable context va a ser igual al parámetro context. Y ahora lo que voy a hacer es definir métodos en mi clase, en mi servicio, que van a replicar estas operaciones. Las operaciones que ya hacemos en cada método del controller o en cada acción del controller, todas estas las tengo que replicar exactamente así como están en mi servicio. Así que el primer método sería para obtener toda la información de clientes. Aquí voy a poner esa información. Public, un método public que devuelve una colección de objetos tipo client que se llama getAll. Y aquí hacemos la operación que tenemos actualmente en el método get, aquí en el controller. Context clients to list. Esa misma operación la tenemos acá ahora. El siguiente método sería el método para obtener la información del cliente por ID. Así que ponemos este método que se llama getById, devuelve un objeto client o un objeto nulo. Recibe el ID y hacemos aquí la llamada al método find del contexto. De nueva cuenta, exactamente lo que tenemos en esta parte de acá, en el método getById del controller. Siguiente método es para crear. Aquí defino un método create, devuelve un cliente, acepta un cliente y aquí hacemos la operación para agregar ese cliente al contexto y para modificar la información en la base de datos. Y devolvemos a ese nuevo cliente. El siguiente método es para actualizar un registro. Este método devuelve un void, acepta un cliente. Aquí hacemos la llamada al método getById, que ya definimos acá arriba. Y aquí, si el cliente no es nulo, entonces hacemos la operación de modificación, que igual ya tenemos aquí en el controller, en el método update. Esta misma operación la hacemos ahora en el servicio y guardamos los cambios. Y por último el método delete, que la estructura es muy similar al de update. Hacemos igual la llamada al método getById, almacenamos eso en una variable. Si la variable no es nula,
vamos a eliminar al registro del contexto y guardamos los cambios. Ahora, nuestro servicio tiene que ser un servicio inyectado en la aplicación. Así que vámonos a Program. Y aquí, así como ya hicimos con nuestro contexto, que lo agregamos como servicio, así también vamos a inyectar otro servicio. Con Builder, Services, y aquí hacemos uso de un método que se llama addScoped. Y ponemos aquí que la clase que queremos agregar, o el servicio que queremos agregar, es el de, vamos a ver aquí mejor, Services, Client Service. Entonces, para acceder a mi clase Client Service, necesito incluir aquí el espacio de nombres de Services. Ok, con eso ya tengo acceso y esto es un método, entonces vamos a poner la definición del método. Y aquí como comentario voy a poner Service Layer. Esto de addScoped es el método que nos permite inyectar un servicio en específico a nuestra aplicación. Hay diferentes tipos de servicios o de ciclos de vida de servicios que podemos incluir. El scoped es uno de esos. No entraré en detalles con esto de los ciclos de vida porque son también un tema bastante, tal vez no complejo, pero sí algo amplio. Entonces, en este punto solo tenemos que saber que con addScoped vamos a agregar un servicio o vamos a inyectar un servicio a nuestra aplicación. Así que de esta forma, aquí en Client Controller, vamos a utilizar ese servicio en lugar del contexto. Así que aquí los cambios que voy a hacer son los siguientes. Aquí realmente ya no ocupo el espacio de nombres de BankAPI.data porque ya no voy a acceder a BankContext. Lo que puedo poner es Services, BankAPI.services. Aquí el cambio sería que ahora voy a acceder a mi servicio, Client Service. Aquí el nombre se lo cambio para que sea Service. Aquí hago que Service sea igual a, aquí en el parámetro del constructor, Client Service, una variable que se llame Client. Y eso lo asigno acá. Ok, entonces la estructura es exactamente la misma, solo que ahora voy a interactuar con un servicio en lugar de con el contexto. Y ahora modifico los métodos. Aquí el primero, el get. Aquí ya no tenemos el contexto. Lo que haremos será acceder a mi servicio, a su método getAll. Okay, y eso es todo para este método. Para getById, de nueva cuenta, tenemos que acceder al servicio y al método que va a hacer esa operación, que es getById, enviando el parámetro id. Eso se queda igual, porque si esto es nulo, quiero recibir not found. Caso contrario, pues quiero al objeto client. Ahora el create, aquí haríamos este cambio. En lugar de esto, vamos a crear una nueva variable que se llame new client. Esto va a ser igual a mi servicio punto create. Y aquí envío el objeto client del parámetro. Y aquí en createAction podría, en lugar de mandar directamente al parámetro, enviar el objeto new client, que en esencia es lo mismo, pero así queda un poquito más claro lo que hace el método createAction. Ahora vámonos al update. Aquí el cambio sería de la siguiente forma. Aquí vamos a quitar todo esto. Esta primera parte se queda igual. Si no coincide el ID de la URL con el ID del objeto del cuerpo de la solicitud, enviamos un batch request. Y si no, vamos a crear una variable que se puede llamar client to update. Esto va a ser igual a mi servicio, al método getById. Aquí quiero traerme primero la información de ese objeto, si es que existe. Entonces aquí voy a preguntar si mi variable client to update no es nulo, is not null. En caso de que no, mando llamar dentro de mi servicio el método update y envío como parámetro a el objeto client to update. Y si esto fue exitoso, devuelvo el no content. Lo mismo que ya tenía anteriormente. Pero si mi objeto sí es nulo, entonces aquí pongo el else y el cuerpo del else va a ser simplemente la llamada al método not found. Y por último el delete. Aquí también quito esta información. Y este de hecho se parece mucho a esta estructura del método update, así que la voy a copiar
Y aquí lo único que cambio es el método delete del servicio. Aquí si client to update, bueno, de hecho sería buena idea cambiarle el nombre. Client to delete, delete es igual a lo que me traiga el método getById. Si esto no es nulo, entonces mando llamar a el objeto, perdón, al método delete y lo que envío es el ID, el parámetro de este método. Lo que devuelvo es un OK, pero si mi cliente sí es nulo, entonces un not found. Así que el controlador debería funcionar exactamente igual que como ya lo teníamos, solo que ahora las operaciones que interactúan directamente con el contexto ya están en una clase que representa la capa de servicios y hacemos las referencias adecuadas en cada acción del controlador. Así que vamos a probar la aplicación ahora con estos cambios. Corremos la aplicación, nos vamos a Postman, vamos a probar primero el get, el que trae todos los objetos, enviamos la solicitud, aquí tenemos toda la información y el status 200. Ahora vamos a hacer el get, pero por ID. Aquí, por ejemplo, quiero el 1. Envío la solicitud, aquí tengo mi objeto y el status 200. Vamos ahora a hacer un post. Y digamos que ahora lo que quiero agregar es un cliente con el nombre de Daniel, que este sea su número de teléfono y que su correo sea simplemente daniel@gmail.com. Post, aquí tengo que quitar esto y envío este objeto en el cuerpo. Status 201 created y aquí está el objeto que se acaba de crear. Ahora vámonos a modificar ese mismo objeto. Put, aquí Daniel tiene un ID de 14 y digamos que ahora su correo es de Hotmail. Ok, put, aquí envío el ID, aquí está el cuerpo. Aquí tengo el batch request porque no especifiqué el ID aquí en el cuerpo del objeto. Entonces vamos a poner esa información, ID, dos puntos y 14. Hacemos la petición. Tenemos el 204, no content. Verificamos esa información. Vámonos a hacer un get con ese ID 14. Y aquí veo que el correo no cambió, que sigue siendo daniel@gmail.com. Probablemente en mi put tengo algo incorrecto. Vamos a detener la aplicación y vamos a revisar. Tengo aquí mi update. Bueno, primero en client service. Update existing client. Si no es nulo, se asigna. Eso se ve bien. Aquí en update tenemos client to update, service get by ID. Si no es nulo, update, client to update. Y aquí está el detalle. Aquí el método update del service, para que funcione correctamente, de hecho debió ser así, debió recibir otro parámetro para el ID. Aquí el getById sería el ID que estamos pasando y ya la información que se envía del cliente es del parámetro que está aquí. Entonces acá sería update enviando el ID. Aquí es ID y el objeto que se va a actualizar sería client, el del parámetro, no este que acabamos de encontrar, porque lo que estamos haciendo anteriormente era simplemente volver a asignar la misma información que ya teníamos, porque el objeto no cambiaba. Entonces fue un detalle de mi parte, así que ahora vamos a correr otra vez. Que de nada cuenta, hacemos el put 14 con esta información, Daniel@hotmail, enviamos 204 no content, vamos a hacer el get, esto debe ser Hotmail ahora, y ya está, Daniel@hotmail. Ok, y el último método es el de delete. Aquí quiero borrar este mismo objeto, ID 14. Enviamos 200 OK, vámonos al get de toda la información y deberíamos ver todos los objetos menos el que tenga ID 14. Efectivamente ya no existe.